¿Estás grabando ya? Sí. Que decía, siempre graba lo que decís, porque van a venir y van a decir, dijiste tal cosa. Bueno, el Zen no tiene una escuela, una escolástica, un grupo de escrituras, una doctrina escrita. Bueno, no, nunca fue partidario de eso. Algunas cositas, pero muy pocas. Pero lo que sí existió siempre fueron personas que intentaron, algunas muy importantes, que intentaron narrar su experiencia. Y una de las formas que más reconocidas y que más quedaron en la historia de la humanidad es la forma poética, a través de poesías. No sé si llamarlo poesías, porque son muy diferentes como género literario a la poesía que conocemos. Pero algunas son muy, muy conocidas y se trabaja sobre eso. En realidad todas tienen un sentido común, en común, que es narrar lo que a mí me pasó. Ese es el sentido. En realidad es un poco, si la poesía es un poco eso, ¿no? El poeta narra una experiencia de amor, una experiencia de aflicción, una experiencia de belleza. No busca dar una explicación. Narra lo que siente. Y esos son los grandes poemas del Zen que nos permiten, si bien no de una forma, ya les digo, escolástica, sí de una forma casi entender lo que le pasaba a esa persona que lo escribió. Algunos son largos, otros son cortos. Ahora voy a leer a modo de ejemplo una muy cortita, que si bien no es de los maestros originarios, no es de los maestros, de los grandes maestros del siglo IV, V, VI, sino es más reciente, es del siglo de 1700, digamos, ¿no? Es muy importante. A ver si lo pueden, a ver si lo puedo mostrar lo que quiero decir. Es el Zazen Basan, conocido como el Zazen Basan, año 1700 más o menos, por un gran maestro Zen que se llama Hakuin Senji. Él dice: todo cuanto existe es por naturaleza vida del ser superior, del mismo modo que el hielo por naturaleza es agua. Separado del agua no hay hielo. Qué pena que los hombres no aprecien lo cercano y busquen la verdad allá lejos. Son como quien estando en medio del agua grita de sed. Son como un niño de casa rica que anda errante entre los pobres. Perdidos por los caminos oscuros de la ignorancia, vamos vagando por los 6 mundos, de camino en oscuro en camino oscuro. ¿Cuándo nos liberaremos de nacimiento y muerte? O el Zazen del Mahayana, este que practicamos nosotros. A él la más grande alabanza, devoción, purificación, entrenamiento. Las múltiples paramitas, todos tienen su origen en Zazen y a él retornan. Con abismarse una sola vez en Zazen, se borran incontables malas acciones del pasado. ¿Dónde quedaron los caminos oscuros? La tierra pura no está lejos. Los que se vuelven hacia el interior y dan fe de la naturaleza propia que es una no naturaleza, van mucho más allá de las meras doctrinas. La puerta de la unidad de causa y efecto se abre. El camino que no es ni 2 ni 3 lleva derecho. Como forma que es no forma, nunca estamos en otra parte más que aquí. Como pensamiento que es un no pensamiento, hasta el canto y el baile son la voz del Dharma. Cuán ilimitado y libre es el cielo del Samadhi. Qué clara la luna llena de la cuádruple sabiduría. ¿Acaso está faltando algo ahora? Nirvana está justo aquí, ante nuestros ojos. El país del loto está en este lugar. Este cuerpo es vida del ser superior.
Esa es una poesía muy conocida que refleja un estado de un practicante. Estamos en el año 1700, mejor dicho, estamos en el año 2024. Yo quisiera hacer una rápida escaneo, muy rápido escaneo, de qué estamos haciendo acá. ¿Qué estamos nosotros leyendo a un japonés del año 1700? ¿Por qué lo hacemos? ¿De dónde viene esta práctica? Yo creo, esto ya es una opinión muy personal, creo que la naturaleza búdica que trata de reflejarse en estas poesías no tiene una fecha de inicio. Es algo que está inherente, es la vida misma. Entonces, es decir, empezó con el Buda, y capaz que el Buda lo expuso de una manera sobresaliente, pero que empezó con él, no, es muy anterior, es propio de la humanidad. Tal vez, dicen que nuestros super antepasados eran unos bichitos que estaban en el agua, y que cuando el escenario exterior al agua fue generando oxígeno y demás, hubo un bichito, por decirlo de alguna manera, que salió del agua y pisó tierra firme, fue un batracio, ponele. Y eso empezó a mejorar, evolucionar. Vinieron la cadena que se viene formando, habrán sido millones de años para transformarse después en mamíferos, para transformarse en monos y después en nosotros. O sea, a lo que voy, esa naturaleza intrínseca, esa vida que reconocible en cualquier forma de expresión, viene desde su origen. Y acá quiero mechar una idea que después la voy a terminar desarrollando un poco más, que sí es propia del budismo. No hay un origen. Nunca hubo un punto cero. Siempre hubo situaciones interconectadas, interrelacionadas que generaron otras. Pero no hay un día uno en la historia. Siempre hubo una causa y un efecto. Sí, siempre hubo una causa y un efecto. Eso se llama interdependencia. O interser, diría este señor Thich Nhat Hanh. Pero quiero eso después, mencionarlo después. Ahora quiero seguir con el derrotero para llegar a San Antonio de Areco, de ese batracio. Yo creo que esa unidad entre esa completud en un organismo fue evolucionando, fue desarrollando, y por algún motivo, yo no soy un antropólogo, no soy un estudiante de la evolución del hombre, simplemente son apreciaciones que tengo y las comparto. Siempre fue una sola cosa, una sola unidad, una sola cosa. La vida misma fue una sola cosa. Por algún motivo hubo grandes culturas, dos principalmente, que decidieron sus pensadores dividirlos. Es decir, hay un cuerpo y hay un alma. Uno es el cristianismo, cuyo origen no es el cristianismo per se, sino han sido pensadores, sobre todo socráticos, principalmente Platón. Presocráticos todavía hablan de una sola unidad, no distinguen tan claramente cuerpo y alma. Platón empieza con eso y el cristianismo lo toma. Dice, qué buena idea, hay alguien acá que nos dirige. Y ahí se va gestando una enorme tradición que es la judeo-cristiana, que desarrolla enormemente esa posibilidad. Hay un alma que la manejamos nosotros, Iglesia Católica, y hay un cuerpo que ustedes, si quieren una vida eterna, en apenas 80 años de vida que tienen, ponele, en el mejor de los casos, se juegan la eternidad. Me parece medio exigente, ¿no? No pises el palito porque te condenas eternamente al infierno.
Bueno, no quiero entrar en eso. Pero hubo otra también, otra forma de pensar, cultura poderosísima, anterior incluso a esta, que fue el hinduismo. El hinduismo también fue desarrollando, no en su origen, no en los Vedantas antiguos, sino fue desarrollando la figura de Brahma, alguien que es superior, alguien al cual debemos llegar. ¿Y quién es el que debe llegar a ese Brahma? El Atman, decían, el alma, una parte nuestra que a través de distintas reencarnaciones y miles de reencarnaciones, estoy diciendo, no hablo de renacimiento, estoy diciendo reencarnaciones, que uno, pato, primero fue una cucaracha, después fue una cosa, y después llega a ser humano, y si hace las cosas mal va para atrás. Esa es un poco la teoría, dicho de una forma media grotesca, del hinduismo. Reencarnaciones sucesivas hasta que un momento uno se hace uno con el Brahma. Viene alguien generador a esta forma de pensar de las castas en India, donde hay distintos niveles. Está la casta de los brahmanes, está la casta de los guerreros, está la casta, y está el descastado, el que no tiene casta, que esos son hoy en día aproximadamente 250 millones de personas reales, que las habrás visto vos en la calle. Son personas que no tienen casta, que lo único que le queda es aguantar lo que le tocó y ver si en la próxima vida les tienen un poquito más de suerte. A esa realidad, hace 2500 años, este señor que hablábamos ayer, Siddhartha Gautama, se planta. Dice, no, esto no es así. ¿Y de dónde saca su argumento? De su propia experiencia. Y yo me iluminé, yo me desperté y vi que esto no es así. Y habla muy de punta con la como visión de ese momento de los indios, del no Atman. Dice, no hay alma. No hay alma. Entonces, ¿cómo es esto? Él dice, todo es interdependiente. A ver, un ejemplo bien burdo. Esta estatuilla, ¿es una estatuilla? Sí, claro que la es. ¿Esto es una vela? ¿Esto es una vela? Sí, claro que es una vela. Pero si lo empiezo a desmembrar todas las situaciones que tuvieron que intervenir para que esto sea una vela, si yo saco la cera, si saco el calor necesario, si le saco este piolincito, no sé cómo se llama, el pabilo, y la voy desmembrando, quedan un montón de cositas, pero no hay más una vela. Hay un pabilo, hay cera. Si yo me saco un dedo, si me saco cada dedo, cada brazo, cada cabeza, las piernas, un pato no está más. Hay un montón de pedacitos, pero eso que se llamaba Patricio no está más. Entonces dice, Patricio, o la vela, fue un conjunto de situaciones que se unieron, que se hilaron para que exista en un momento determinado una cosa que se llama vela. Pero que con toda seguridad eso se va a volver a desarmar y esa vela no va a estar más. Eso es la interdependencia. Que nosotros existamos intervinieron nuestros padres, abuelos, la comida que ellos comieron, el sol que ellos... Hay un millón de situaciones que convergen en una forma que se llama Camila. Pero Camila en sí no tiene una identidad definitiva. No existe per se. Existen una cantidad de situaciones que hacen que Camila exista.
Ahora, entonces, ¿por qué ser mejor? Si vamos a dejar de existir. Porque hay algo esencial que no es el alma, que se llama conciencia, a la cual volvemos. Cuando nos desarmemos todos, cuando no queda nada de ninguna de las formas, hay una esencia que no es el alma, que no es individual, que no es permanente, que pasa a ser parte de una conciencia universal. El típico ejemplo es la ola y el mar. La ola tiene identidad, tiene forma, rompe, se crece, se achica, pero llega un momento que desapareció o es parte del mar. Esa es una linda imagen para poder entender la postura que este señor intentó explicarlo durante toda su vida. Acá ya hay dos grandes conceptos: interdependencia, para poder ser algo, e impermanencia. Con toda seguridad nosotros no vamos a estar dentro de 100 años. Acá no va a haber nada, digamos, de los que actualmente estamos. ¿Seremos parte de una conciencia? No lo sé, es lo que dice. ¿Por qué no lo investigas? ¿Por qué no te sentás y por qué no meditas y por qué no haces las cosas necesarias que yo te digo que convendría hacer y constatás que es así? ¿Por qué no probás? Esta es un poco la postura, ¿no? Pero siguiendo con la línea cronológica, desde ese batracio, al mono, qué sé yo, a un ser humano que toma una dirección cultural que dice somos dos, somos cuerpo y somos alma, pero otro sector enorme de la humanidad nunca dice eso. El taoísmo nunca habla de todo China, todo es Asia. No habla de eso. Hablan de una unidad. Hablan, sí, en el budismo, de esta interdependencia. Hablan de que somos uno, en fin, un montón de cosas. Un poco lo que quiere decir esta poesía que leímos recién. Hielo y agua. Es un poco lo mismo, ¿no? Ahora bien, cuando Siddhartha Gautama, el Buda, dice eso, empieza toda una corriente determinada, apostando a eso, diciendo eso. Ahora, sí habla, y acá genera mucha confusión, no de reencarnación, pero habla de renacer. Son términos similares y muy diferentes a la vez. Porque el renacer no está en desacuerdo con lo que decía recién, con que uno pasa a ser parte de una conciencia más superior. Tiene que ver con que cuando uno deja esta vida hay un montón de, no sé cómo llamarlo, pero de nivel energético, por ponerlo de alguna manera, que es el karma, que eso se mantiene, no desaparece. Y puede instalarse en otra persona, en otro ser vivo. Pero no es que la misma persona vaya variando. No existe una transmigración de almas en el budismo. Somos un conjunto de situaciones que nos permiten tener una forma determinada. Esa forma se disuelve cuando nos morimos, pero la esencia misma, lo que apunta el Zen para descubrir, pasa a ser parte de una cosa mucho mayor. La ola pasa a ser parte del mar. En esta historia que quiero llegar a San Antonio de Areco, la toman un montón de personas muy sabias que siguen a Buda con esta postura nueva para la época. Una fue que la lleva a China. En China toma la forma actual del Zen. Antes era muy diferente, muy diferente. El indio es una persona muy pensante, piensa mucho, trabaja mucho, es brillante el indio en general. El chino no, el chino es más
más concreto, más de pisar la tierra, la familia, el trabajo. En esa confluencia de culturas, de esa confluencia nace el Zen como lo conocemos ahora. Ok, está bien. Dicho de una manera extremadamente sencilla, está bien, es verdad lo que vos decís, tu cosmovisión es como decís, pero ¿yo qué hago? Nada, dice el chino, vos sentate y vas a ver que las cosas se producen y trabajás. Es como un encuentro de mareas. Ahí nace el Zen. Con una enorme, se refleja enormemente en Asia, incluso en India, pero deja India. El budismo no existe en India. El brahmanismo, el hinduismo fue como se lo fue comiendo el budismo. Pero ahí se desarrolla en tres grandes, no vamos a entrar en detalles, pero en tres grandes líneas. El budismo del norte, que es el Mahayana, China, Japón, Corea. El budismo del sur, que es el Mahayana, que es más sudeste asiático, Indonesia, Sri Lanka. Y una tercera línea que es muy particular, que es lo que se conoce como budismo tibetano, porque se encuentra con una cultura que es el Tíbet, que estaba medio separado del resto del mundo, muy ritualista, muy particular, pero que al ser arrollada por los chinos, por el imperio chino, por la República Popular China, se produce una diáspora, van a todas partes del mundo, los echan del Tíbet, literalmente. El Dalai Lama se escapó a los 16 años, caminando de su palacio, en la ciudad de Lhasa. Se fue caminando y llegó a India. Pues si lo agarraban lo mataban, como mataron a miles de monjes, literalmente. Esas son las tres grandes ramas. Una de ellas es el Mahayana, China, que se desarrolla el Zen como lo conocemos hasta ahora. Se perfecciona en Japón en el año 1200. O sea, pasan 700 años en China y salta a Japón, por decirlo de una manera muy, muy sencilla, muy rápida. Y ahí se perfecciona como práctica en Japón. Y se empieza a nombrar Zen. Antes se llamaba Chan. Y en India se llamaba Dhyana. ¿Viste? Son cosas no escritas que se van escribiendo como suena. Por eso que el Dhyana del indio, de los primeros 10 siglos, es el Chan del chino, es el Zen del japonés. Occidente recibe el Zen en más de un 90% de Japón. Por eso que de entrada se conoce como Zen. Pero con la impronta japonesa. Japoneses, todo lo que agarran un auto alemán y lo hacen mejor. Todo lo que hacen, lo toman y lo hacen mejor. Agarraron al Chan chino y lo perfeccionaron en postura, rigidez, estrictez, profundidad. Es la particularidad de ellos. Y ese es el Zen que llega en mayor parte a Occidente. No todo. Y muy recientemente. Estamos hablando del siglo XX. Es una cosa bastante nueva. Pero ¿qué pasa? En general, ¿qué pasa con todo el budismo? También está pasando con el Zen y es el desafío nuestro de ahora. Nunca el budismo se impuso. Esto es así. Es como que se va metiendo en la forma de pensar, en la estructura mental del lugar donde arriba, en las costumbres. Se va como la sal en el puchero. Lo va salando, pero el puchero es el mismo, pero va cambiando de gusto. Eso al principio es muy resistido por las costumbres tradicionales que dicen, no, el Zen tiene que ser así, asá, tiene vestido de negro, sentado así, medio con cara seria, comer con cuencos, sentarse de una manera. Eso es particularmente el Zen japonés. Pero pasan los años y empieza a haber esa
naturalización, ese compartir, no sé cómo llamarlo, esa mezcla sería de una tradición cuyos aspectos tradicionales son más que válidos, pero cuyas formas, y ahí se va integrando a una realidad diferente. Y la escuela a la que Sendo Penkobe pertenece es una escuela que, si bien tiene su origen en Japón, ese que está ahí en el medio del cuadro, se instala en India, vuelve después de muchos años de haber seguido el budismo de India, vuelve a través de esta escuela. Y otras cosas también, no solamente. Pero claro, ya India no es Japón. India es más parecido a nosotros que Japón a nosotros. Entonces, este señor, el que está a la derecha, Amasami, te dice: la tradición hay que mantenerla. El hecho zen es el hecho zen y hay que defenderla. Pero bueno, nada. Vos vas a la India y comes en un plato. Y te pulsás la ropa que querés. No está atada a las formas. Y en Penkobe está pasando lo mismo. Pretendemos vivir una aproximación al zen, no mucho más, pero con nuestra forma de vida. No, fíjense, esto fue un encuentro introductorio, ¿no? Pero fíjense que hablamos, que comemos en una mesa, que no estamos, que no hay un imperativo por estar silencio, por estar callado, por lo menos no estos días, ¿no? Yo creo en el silencio, y si viniéramos al día que hagamos un session, van a ver que hay un silencio mucho más exigente. Pero está metido en la vida diaria nuestra, nuestros hijos, nuestros problemas, nuestras ambiciones, nuestros defectos, nuestras incertidumbres, y todo es materia de práctica. Así que toda esta vuelta es para decir eso. Acá estamos, de ahí venimos, estamos tratando de interpretar qué es lo que es para nosotros, qué es lo genuino para nosotros. Creemos en una tradición, por eso que nos sentamos como nos sentamos, por eso los sutras, por eso. Pero bueno, integrando sería la palabra. Es una escuela, esta que menciono, que pegó un salto grande ya dentro de Japón. En realidad pegó dos saltos enormes. Uno, que empezó a enseñar a los laicos. El zen era monástico. Eran lugares donde tú ibas a vivir y practicabas como monje. Y el otro enorme salto, no hace tanto, fue que empezó a nombrar maestros mujeres, maestras. Pero enorme. Para Japón eso fue como es una sociedad muy patriarcal, en Japón. Y empezaron a haber maestras mujeres. Yo tuve la suerte de empezar con una maestra mujer, española, catalana, de padres alemanes, que había conocido el zen en Japón a través de otro sacerdote jesuita que se llamaba Nomina Lasalle, que era alemán, que cuando terminó de estudiar sus estudios para ser sacerdote pidió ir a Sudáfrica. Y le dijeron: ¿querés ir a Sudáfrica? Bueno, anda a Japón. Típico. Bueno, fue a Japón. Y llegó a Japón, no entendía nada. Imagínate, un alemán en Japón. En el año 40, 1940. Y dijo: ¿cómo hago para entender al japonés? Y dijo: voy a usar alguna práctica que ellos que estén acostumbrados. Entonces, si yo practico lo mismo, voy a poder llegar a ellos. Empieza a practicar zen. Y un día, el 6 de agosto de 1945, en la ciudad de Hiroshima, a 2000 metros de donde estaba, bomba atómica. ¡Pum! ¿Sabías?
6 de agosto de 1945 a las 8:15 de la mañana, bomba atómica. ¡Pum! Él tuvo la suerte de que su convento alemán, jesuita, las paredes están así. Y se salvó. Salió afuera después de la explosión y la onda con una ¿cómo se dice? Una radioactividad tan fuerte le quemó la cara, tenía la cara quemada de un lado. Y nada, lo que hizo fue atender a la ciudad, no había quedado nada, contado por él es espeluznante, no había quedado nada, eran casas de madera, de nada. Pero había gente viva y él se pasa la vida practicando Zen para poder enseñarle al resto del mundo, querer mostrarle al mundo que el pueblo japonés no fue el responsable de la Segunda Guerra como para haber pasado lo que pasó. Bueno, hoy hay el Monumento Universal para la Paz en ese lugar donde él vivió. Fue un tipo muy importante. Y él fue el difusor en Europa principalmente, de una forma de practicar Zen. Nunca fue maestro Zen. Nunca lo autorizaron a ser maestro Zen. Porque, esto es una opinión mía, no logró atravesar ese concepto de unidad. Siempre tuvo a su Dios, o el Dios, como allá. Pero fue un tipo extraordinario. Su maestro, que es llamada Roshi, que está ahí en el medio, decía: yo soy un gran maestro, pero en la vida el maestro sos vos. Le decía a este sacerdote, como lo reconocía como un ser humano excepcional. Pero en Zen no diste el paso final. De identidad, de unidad. Bueno, ese sí fue una persona que influyó en Ana María Schluter, y Ana María Schluter influyó en mí. Después vino este señor que vive todavía, Amasami, que es el que vive en India, con el cual hemos ido bastantes veces a aprender algo. Ese es el derrotero, del Batracio a San Antonio de Areco. Único comentario: esa vida es la misma. Esa, ¿cómo dijimos ayer? Naturaleza búdica, el mimismo de Carl Jung, es lo mismo. Y esta práctica apunta a darse cuenta de que somos eso. Ahora bien, ayer también decía en algún momento que al Zen no le importa esto, al Zen no le importa el otro. ¿Sabes por qué no le importa? Porque se produce igual. Si yo busco ser bueno, no sé si es el mejor mecanismo. Si logro despertar a lo que realmente soy, termino siendo bueno. Llamada Roshi decía, porque los alumnos eran cristianos, judíos, ateos, budistas, decía: esto al cristiano le importa un pito. El Zen, el cristiano va a ser mejor cristiano, el judío va a ser mejor judío, el ateo va a ser mejor persona. No me importa el título, budista, no budista. Así que bueno, quería hacer este derrotero, decir de alguna manera, y medio terminar con esta mínima introducción como empecé, diciendo que está bueno todo esto que charlamos y qué sé yo, pero tenemos que experimentarlo. No hay otra. A menos que queramos tener más información y ser unos expertos conocedores del tema, y ser unos grandes orientalistas, y hablar, y unos grandes teóricos, que no está mal, pero no es el hecho en el sabor del té, y termino como empecé, es el sabor del té.
que gracias. Nos sentamos un ratito más y hacemos arriba mismo un intercambio de impresiones y damos por terminado este mini encuentro introductorio. Gracias.